Bien, bueno, vamos a dar comienzo a un estudio bíblico que tiene que ver con la continuidad del estudio pasado. Y ahora comenzaremos con un texto de Hebreos 3, versículo 12. La vez pasada, recapitulando un poco, en el capítulo 4 de Hebreos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Seguimos, hermanita, con este estudio que tiene que ver con la incredulidad. ¿Recuerdan el sábado? Entonces, el texto con el que vamos a hacer la introducción del mensaje de hoy dice Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces vimos la vez pasada que el origen de la incredulidad dio por fruto desobediencia y por fruto también la muerte por la introducción del pecado de uno. Pero también dice el Evangelio que por un solo pecado entró la muerte, pero la bendición vino para cubrir multitud de pecado. Pero nosotros vemos que en este texto dice que hay un corazón malo. Dice: no haya ninguno de vosotros con un corazón malo de incredulidad. Quiere decir que el incrédulo no es de un corazón bueno. La incredulidad siempre da a entender la maldad. ¿Qué quiero decir? Una persona que no cree en lo que dice la Escritura siempre estará juzgando, estará criticando, estará tratando de hacer menos la palabra de Dios para exaltar sus filosofías de incredulidad y de idolatría. Mucha gente que no cree en el Evangelio es idólatra. Idolatra personas, idolatra religiones, filosofías de seres humanos muertos y cosas así. Porque el Espíritu Santo es el que da la vida. Por eso dice: la incredulidad te puede apartar del Dios vivo. Y veamos entonces algunas características de personas en estos últimos tiempos anunciadas por la profecía de la Escritura, con características que son no de una incredulidad, dijéramos, ligera, sino de una postura de corazón mucho más allá. Dice entonces, 2 de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Nosotros sabemos que las personas que caminan por autopropulsión, por egoísmo, que quieren que toda la gente sea como ellos dicen, y si no, pues hay pleito. Gente que le gusta controlar a los demás, que todas las cosas estén como ellos quieren. Están haciendo un papel que tarde o temprano va a ser su desastre. Y uno de los grandes desastres son, pues, todo lo que tiene que ver con obsesión y compulsión.
La obsesión y la compulsión por la comida, por el alcohol, por las drogas, por las personas, esas pasiones que batallan contra el alma, no son otra cosa más que originadas por el egoísmo, que no deja que Dios conduzca sus vidas. Entonces, dice, en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo. Más egoísta no se puede ser. Pero a partir de eso vienen otras variantes que son avaros, vanagloriosos, soberbios, que blasfeman, desobedientes a sus padres, ingratos y sin piedad, sin afecto natural. No les importan ni sus propios hijos, ni su familia, ni ninguna persona, únicamente se interesan en ellos. Cuando alguien es amador de sí mismo, no tiene misericordia por el dolor de los demás. Porque si tuviera algún sentimiento empático con el dolor de los demás, caería en codependencia porque no tiene la fuerza de Dios. Entonces o viven lejos o viven apegados, dependientes. Dice sin afecto natural, implacables. O sea, hay personas que cuando les haces algo te la cobran, pero doble. No te perdonan, son implacables, calumniadores. O sea, la característica de un corazón de incredulidad es la calumnia, la crueldad. Y luego dice ya lo último, aborrecedores de lo bueno. Y dice la Escritura, hay de aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Son personas que normalizan el mal, normalizan el pecado, ingratos, no hay gratitud. Y más abajo dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí está. Una persona cuando ama más el alcohol, cuando ama más las lujurias, la perdición, las cosas que exacerban los sentidos, pues ¿cómo van a obedecer a Dios? Si son amadores de los deleites más que de Dios. Aunque su fe en Dios tiene que ser limitada, y algunas veces por ahí oí que decía, o te conformas con el estado espiritual limitado de tu ego, o te dedicas a hacer rendido la voluntad de Dios. Entonces tienen su fe, pero a medida de que no abandonan su manera de ser. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de piedad, pero no son piadosos. Son gente impetuosa, implacable. Y entonces dice la palabra de Dios, a estos evita. Porque estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Gente que nada más está en fornicación, lo único que se les interesa es compartir los instintos sexuales, el abuso económico, a ver quién gana, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todas esas cosas, pero no hay una entrega. No les gusta el compromiso, no quieren casarse. ¿Por qué? Porque nunca han vivido un matrimonio conforme a lo que Dios dice, no quieren obedecer a Dios. Y entonces se encuentran dijéramos, en creencias alternativas, la satisfacción limitada de su ego. Dios dice, no bebas porque hay disipación en el alcohol. Entonces yo tengo que encontrar una fe que me permita beber y no sentirme mal, o vivir sin casarme y no sentirme mal. Entonces tengo que acomodar. Entonces no están sometidos a la palabra de Dios, porque eso es un estándar espiritual de mucho más compromiso, de negarse a uno mismo. Dice,
están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, siempre quieren leer, siempre quieren conocer más, se están preparando, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y el que vas a conocer personalmente es a Cristo, a su Espíritu Santo, que es el que te aparta del mal, es el que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, el que te hace despreciar los placeres para poder aplacerarte en la oración. Dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, estar embriagado del Espíritu Santo es algo muy placentero. ¿Por qué? Porque es una vida de oración, una vida de comunión, una vida de apartarse. Dice el apóstol Pablo: todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y el que quiere engarzarse en una vida sumamente espiritual, pues se niega a muchas cosas que para la gente común pues es permitida. Pero una cosa es vivir en el estándar de lo permitido y otra cosa es apartarse para Dios totalmente, ser un siervo del Señor Jesucristo. Y entonces, como dice que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, pues Dios no es un Dios que haya dejado una escritura que solamente diga una crítica y unas características de personas que vienen haciendo el papel de amadores de sí mismos sin dar una alternativa para poder desarrollar una vida espiritual. Entonces, a partir del versículo 12 dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, ¿cómo es la persecución? Pues con todos los argumentos que tiene hasta tu familia, porque tú eres una persona que quiere seguir a Cristo, pero no te quieren, porque no lo quieren a Él. Y te dicen religioso, y te dicen, te critican, y te persiguen, y te juzgan. Pero dice aquí que eso te va a pasar, entonces tenlo en cuenta para que no te sientas mal, porque la gente no está de acuerdo con lo que tú dices, con lo que dice la Escritura. Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Toda persona que no tiene comunión con Dios vive bajo el maligno, que es mentiroso. Toda su vida es una mentira, fingir para conseguir algo, estar con personas que mienten para poderte utilizar. Y entonces dice que estas cosas que son engaño, que han vivido de engaño en engaño, y muchos de nosotros vivimos eso, los adulterios, los engaños, todas esas cosas. Vimos que nuestra vida, cuando no nos encontramos con Dios, con Jesucristo, iba nuestra vida de mal en peor. Lo vivimos. Nosotros le llamamos en un día, fondeamos en sufrimiento. El fondo de sufrimiento no es otra cosa más que el desengaño de que el papel de hacerla de Dios con nuestra propia vida es algo que no da un buen resultado. Pero persiste en lo que has aprendido. También te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe, que es en Cristo Jesús. Y habla de una niñez como cuando dice que a un recién nacido la palabra tiene que ser una palabra como de leche, palabra sencilla, palabra que le ayude a cambiar a la gente. Pero dice la palabra de Dios que para los avesados, para los adultos, comienza un alimento diferente.
Entonces dice que el alimento sólido es para aquellos que tienen los 5 sentidos adiestrados en el discernimiento del bien y del mal. Las personas que no tienen fe están obscuras y lo que ellos llaman bueno es lo malo. Pero eso los va a convencer el resultado. Dice la palabra, mas los malos hombres, estos que tendrán un espíritu, ¿de qué? De incredulidad, dice Hebreos 3:12. Hermanos, fíjense que no haya entre vosotros ninguno que tenga un espíritu malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mira, hay gente que dice, Cristo no escribió libros. Como de tiempo de burla, como que son intelectuales. Nosotros les llamamos en un tiempo los intelectualoides de los libros, como si fuera un burro lleno de libros que siguen sin saber nada, pero llenos de información de todo. O sea, así les den charales con azufre, se los comen así, libros y libros y libros y leen, y lo único que hacen es saturarse de información que les mata el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir. El redarguir del Espíritu es aquella parte cuando el Espíritu Santo te está revelando lo que no es bueno, lo que no te conviene, lo que te va a llevar a un desastre en tu vida. Y muchos de nosotros aprendimos porque nos la jugamos y después el resultado fue destrozar familias, destrozar hijos, destrozar sentimientos, destrozar todo lo que había a nuestro alrededor, y lo que nos convenía era saturar, cauterizar nuestra conciencia para que no nos reclamara todo el mal que habíamos hecho. Para corregir, o sea, ¿qué es corregir? Es enderezar la senda, enderezar el camino, ir por el camino en que va uno para perderse y volver al camino que nos va a llevar a un destino de bien. Para corregir sirve la Escritura, pero no puede corregirse alguien con la Escritura que tenga un espíritu malo de incredulidad. Es imposible. Para instruir en justicia, una persona que está inspirado por el Espíritu y la Escritura tiene un sentido de justicia. El Espíritu no deja que cometa injusticias, iniquidades, que insulte a la gente, que piense mal de la gente, que haga mal. Las personas que tienen el espíritu de incredulidad, de todas las personas pueden hablar mal a la hora que se les viene en gana. Y dicen maldiciones y hacen lo que quieran. ¿Por qué? Porque no tienen un espíritu que es el Espíritu Santo para que los influya. Entonces dice que la Escritura es inspirada por Dios. Porque dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero la Escritura, la palabra de Dios, no pasará. Dice, a fin de que el hombre de Dios, fíjate, el hombre de Dios, el hombre consagrado a Dios, no el hombre que cree en Dios, y que cree en Dios como de segunda parte, porque tiene una doctrina que le permite caminar en todos los placeres sin sentir culpa, que legaliza. Y entonces ahí es donde dice, ay de aquel que a lo malo le dice, bueno, ¿qué va a hacer? Va a ir, los hombres malos, engañadores, irán de mal en peor. Se están autoengañando primero y después engañan a los demás para que los demás les crean que lo que ellos están haciendo es bueno. ¿Por qué? Porque se siente bien. O sea, se siente bien estar en una borrachera, se siente bien fumar, se siente bien estar en un rock and roll satánico y cosas de esas. Se siente bien cuando uno está en la carne. Cuando el Espíritu Santo llega y la Escritura te revela y empiezas a ver que no todo te es permitido, que hay cosas que no son de Dios y que no son aprobadas por Dios porque son de espíritus que no son del Espíritu de Dios.
Entonces dice, para instruir en justicia, para que hagas lo que es justo. Y lo que hagas que es justo es no hacer tropezar a los demás con tus placeres, para que piensen que Cristo y Dios es un medio borrachito que te permite a ti también estar medio borracho, o medio lujurioso, o medio ratero, o medio adúltero, o medio fornicario, porque trabajas y porque ganas dinero. Ese es uno de los estándares de las personas que vimos acá atrás, que dice que son personas en los últimos tiempos, en lugares peligrosos, amadores de sí mismos. Porque si amaran a Dios, obedecieran, dijera el Señor Jesucristo, me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, si toda la Escritura es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, fíjate cómo la gente siempre te dice que no se puede ser perfecto. Aún cristianos, aún pastores, aún gente engañada te dicen no se puede ser perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Le cortamos este texto a la palabra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección es dejar perfectamente la maldad en su lugar y entrar perfectamente a hacer buenas obras. ¿Qué hace una persona que está haciendo buenas obras y malas? Está entrando en la tibieza. Dice el Señor que no puede salir agua turbia, agua limpia, agua caliente, agua fría por un mismo orificio. Entonces, si es ser perfecto, es ser perfecto en obediencia, enteramente preparados para toda buena obra. Este es el perfil que Dios tiene para los hombres que estaban en esta connotación de amadores de sí mismos. Y en el cual también ahora nosotros tenemos que ver que esto que vimos primero no es otra cosa más que lo que Dios permite para que nosotros cambiemos. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. O sea, una y otra vez Dios predica las mismas cosas. Y algunos pastores piensan que toda su vida nunca han repetido un mensaje y que por eso son el milagro del siglo. Y el apóstol Pablo decía, a mí no me molesta el escribirte las mismas cosas o decirte las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Es estar recordando el molde de Dios, está recordando. Dice, ¿qué texto es? Es Filipenses 3, desde el versículo 1, y el versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, versículo 3 de Filipenses 2. Fíjate lo que tienes que hacer para cambiar de ser una persona amadora de ti misma. Dejemos de ser amadores de nosotros mismos. Estas son las características del carácter de una persona que se nota por sus frutos
que ya no es una persona amadora de sí misma o llena de egoísmo. Dice, nada hagas por contienda ni por vanagloria. Gente contenciosa, gente que siempre está discutiendo, que siempre está en contra de lo que le dicen, imponiendo su opinión, discutiendo, y luego después, pues echándole la culpa a todo de lo que ellos mismos son. Nada hagas por contienda o por vanagloria, más bien antes con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien haga por lo de los demás. Entonces dice acá, por eso te digo que esto es lo que Cristo quiere, en contra de lo que es el Hebreos 3, gente de amadores de sí mismos, con espíritu de incredulidad, espíritu malo que los aparta del Dios vivo. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿De qué manera? Entonces dice el Señor aquí, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, para que la gente no se empiece a alucinar de que es el que predica, el que quiere hacer y el que quiere manipular a los demás. No. Lo que pasa es que Dios tiene su palabra para ver que hagan lo que hizo Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué podemos hacer entonces? Dice, si Dios no se aferró a ser igual a Dios, Cristo, como cosa que aferrarse, es exactamente la antítesis de esto, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Cómo desapartarte de tu egoísmo? Teniendo en cuenta lo que dice aquí, por lo cual ten en cuenta lo que hizo Cristo, que siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse. Si no se aferró Dios a su reino y vino a ser siervo, ¿tú por qué te aferras a ser tú en contra de los demás? ¿Por qué somos amadores de nosotros mismos los hombres? Pues Cristo quiere que dejemos de ser eso, amadores de nosotros mismos, y entonces dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. Entonces no vamos a seguir al profeta, al predicador, al que no. Cristo dice que en forma siendo de Dios no estimó eso a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despoja la persona? Dice el Señor, nos vino a enseñar cómo despojarnos de nuestro egoísmo, teniendo este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué dice el Señor? Si mi pueblo se humillare, donde se predica mi palabra, yo escucharé, perdonaré y sanaré su tierra. ¿De qué va a perdonar? De todas las ofensas y las cosas que le hacen de mal a los demás, justificado por su propia doctrina, que no es la de Dios, y que lo legalizan el mal. Pero cuando vayan de mal en peor, decimos nosotros, cuando toquen fondo por las consecuencias de sus malas decisiones, entonces reaccionarán y Dios les dará la oportunidad de humillarse. Dice, se humilló a sí mismo. El soberbio se va a humillar a sí mismo, si quiere. Y si no, pues ya a punto de la muerte, de una enfermedad terminal o de alguna cosa, Dios le dará la oportunidad. Dice, haciéndose obediente. ¿Cuál vimos que era el pecado? La incredulidad es el primer pecado que produjo ¿qué? La desobediencia. Entonces la incredulidad viene a partir del reconocimiento de que Cristo es Dios y de que podemos hacer nosotros lo que Cristo Jesús hizo, humillándonos a nosotros mismos.
tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, no hay otra cosa que tenga que ver con el desastre, con la incredulidad, más que esto, el egoísmo, el ser yo. La Escritura no la voy a aprobar criticando a los que la predican. Por eso vas a tener, ¿qué dice aquí? Persecución. Van a estar en tu contra. Porque no quieren, porque tienen sus filosofías que les permiten emborracharse, andar de adúlteros, andar de adúlteras, de mujer en mujer y de hombre en hombre, viendo pornografía y todas esas cosas que exasperan los sentidos del que es amador de sí mismo. Lo que Dios quiere es que te humilles, que tengas humildad de reconocerte, de abandonar tu pecado, de arrepentirte, de renunciar a través de esto, no de lo que te dice un clérigo, de lo que te dice un pastor, de lo que te dice un gurú o un muerto que ya dejó ahí unos libros, ¿no? Haya este sentir que hubo también en Cristo, en ti. Hay este sentir en ti. Ya no te aferres a tu reino, a tu propio yo, a amarte a ti mismo. Humíllate, reconoce, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En cambio el hombre se aferra. Pero si tú te humillas como Cristo, con ese sentimiento, esperando que las personas no sean menos que tú, que vivas para servir. Termino. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución por obedientes, porque si es el deseo de mi Señor que yo permanezca obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué quiere decir? Toma tu cruz y sígueme. Tienes que morir a la carne. La carne es lo que murió del Señor. Y entonces, para que eso no sea un estorbo para ti, lo que podemos hacer es que veas que dice la palabra, estar pues firme, dice Gálatas 5, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿De qué esclavitud habla? De las obsesiones, del alcohol, de las fornicaciones, del robo, de la tranza, de todas esas cosas, y de la mediocridad, de la moralización que tienen algunos para seguir dentro de sus conciencias. Saben que siguen aplacerándose de sus malos sentimientos y de sus malos deseos a partir de filosofías huecas, pero no de agarrar el ejemplo de Jesucristo y hacer lo que Él hizo, como dice la Escritura. Entonces dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Entonces dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieres. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. No hay condenación, porque el Espíritu te lleva a la obediencia a Cristo. Porque aunque estamos en la carne, no militamos según la carne.
porque nuestra milicia no es carnal, sino poderosa en Dios, para destruir estas fortalezas de maldad, para derribar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo y llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo, no a las doctrinas ni a las fábulas de hombres escritas como veredas que desvían a la gente para seguir aplacerándose de lo que saben en su conciencia que no está bien. Todos sabemos que la bebida en exceso nos va a matar. Muchos estuvimos a punto de morir. El cigarro, la piedra, la comida, la dependencia humana, los rencores, los odios, las bilis, los enojos, la ira. Entonces dice el Señor que si andas en el Espíritu, andarás firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Termino. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don es el don del dominio propio. El don es el don de la paciencia. Pero tenemos que ser gente de oración, porque también dice el Señor, velad y orad para no entrar en tentación. Pues una persona que es disciplinada en la oración, pues tiene la oportunidad de que el Espíritu Santo le revele en la Escritura lo que es obras de la carne que son manifiestas como fornicación, inmundicia, lascivia, adulterio, idolatría, hechicería. La hechicería son altares puestos a dioses extraños, porque no conocen a Dios y tienen la imagen de un Dios que mató y que no sé qué, por esos espíritus malignos de incredulidad. Tengamos fe, hermanos, dentro de las iglesias, porque aquí le está hablando a los que quieren seguir a Jesucristo, no a los que no lo quieren. Los que no lo quieren son los que te van a perseguir y van a estar argumentando en tu contra y van a estar haciendo cosas para que se repruebe en el vulgo la teoría comprobada científicamente de la muerte, la resurrección de Jesucristo, que es por lo cual Jesucristo venció. Dicen, es que venció en la cruz. En la cruz se inmoló, fue inmolado para que ahí derramando su sangre pasara por alto nuestro pecado. Pero ¿cómo venció a la muerte? Resucitando, lo que otros no han podido hacer y lo que muchos no quieren creer, que Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne, pero eso es luz. Esperemos que las tinieblas sean disipadas y no haya espíritus entre el pueblo malos de incredulidad, por lo cual muchos cayeron ¿en dónde? En el desierto, como veíamos en la predicación del sábado. Inclina tu rostro, vamos a orar y a dar por terminado este estudio. Señor, te doy gracias en verdad por estas revelaciones, porque es tu escritura. No queremos aquí, Señor, interpretaciones de sabios ni de personas, sino que comprendamos la Escritura para conducir nuestra vida en una vida de paz y de bondad y de amor y de perdón, de benignidad, no de religiosismo, Señor, no de ritos, no de costumbres, no de mitos, sino de práctica diaria de tu palabra y del mostrar en cada persona que nosotros ayudemos el testimonio de que hay un Dios de poder. Levántanos, Señor. Ayúdanos a no ser gente de doble moral y de doble lenguaje. Estar en pie es por tu gloria y por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén.